Bueno, ya vieron que la ex candidata presidencial cuestionó al Ministerio Público, cuestionó también a los jueces y declaró además que la emisión de boletas ideológicamente falsas es un tema generalizado en la política, pero que solo se investiga a la oposición. Queremos profundizar en estas polémicas declaraciones y en otras cosas también de esta lista del caso Penta. Vamos a conversar con el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe. Muchísimas gracias por contactarse telefónicamente con nosotros. Quiero primero su impresión general sobre esta presión que tiene Evelyn Matei, que sostiene que finalmente tanto el Ministerio Público como los jueces solo investigan en profundidad y con distinta dureza cuando algo afecta a la alianza y no cuando algo afecta a la nueva mayoría. A ver, yo diría que no es la primera vez que Evelyn Matei demuestra, digamos, una falta total de conocimientos de lo que ocurre en la reforma procesal penal. Ella, hace poco tiempo, cuando era candidata presidencial, hablaba incluso de encargatorias de reo y de cosas que ya no existen. A ese respecto, yo derechamente lo que diría es que ella no conoce el trabajo de los fiscales, opina en base a una opinión sesgada y a información que parece que no es la adecuada en esa materia, y yo diría que en definitiva habla porque tiene ganas de hablar, pero no tiene mayor información ni lo que dice se ajusta a la realidad. ¿Usted está diciendo que Evelyn Matei está pecando de ignorancia? Yo estoy diciendo que no tiene los elementos para decir las cosas que está diciendo, que no nos conoce los fiscales, cómo trabajamos, que no conoce un montón de causas de este país donde se investiga a la gente sin mirar su color político, que no sabe que un par de días más se va a formalizar a un diputado socialista en Valparaíso, que parece que en definitiva ella no tiene los elementos de juicio suficientes para hablar. Ahora, también en muchos está la aprehensión, por ejemplo, de que lo relacionado con el ministro de Obras Públicas, Undurraga, parece haber tenido menos profundidad en la investigación, sostienen algunos, que lo que afectó dentro del caso Penta a militantes de la UDI. A ver, yo no tengo el detalle de lo que ocurre en el caso Penta, no tengo por qué tenerlo porque no soy fiscal de la causa, pero sí estoy seguro de que los colegas que han trabajado en eso, desde el fiscal nacional hacia abajo, han obrado con absoluta seriedad, y si están formalizando a 10 personas es porque tienen los antecedentes suficientes. Si no está ahí el ministro Undurraga, debe ser por la realidad de la investigación, pero yo en realidad no tengo mayores detalles de eso. Y respecto, yo no sé si no tiene que ver con la Fiscalía ni tampoco tiene que ver con el Ministerio Público. Es importante explicar a la gente que hay ciertas indagaciones que solo se pueden hacer cuando el Servicio de Impuestos Internos efectivamente presenta una denuncia y una querella. Saliendo del tema efectivamente solo del Ministerio Público, respecto de el Servicio de Impuestos Internos, ¿a usted le preocupa como fiscal el hecho de que después de haber presentado una denuncia mucho más amplia, se haya restringido los meses de investigación respecto a la lista Soquimich? No, yo creo que cada causa tiene su propia realidad. Las investigaciones, los plazos, eventualmente siempre se pueden ampliar dependiendo de las necesidades que se tengan. Yo diría que aquí nada está escrito en piedra, así que yo no haría drama por ese tipo de cosas. ¿Pero eso no restringe la posibilidad de acción de los propios fiscales? Pues los plazos siempre nos van a restringir, pero esas cosas siempre son revisables. Ahora, en algún minuto, desde la propia Fiscalía incluso, el fiscal Gajardo pidió, en el caso Penta, le pidió celeridad y le pidió que se presentara la denuncia a Impuestos Internos. ¿Cuál es su juicio respecto a cuán diligente ha sido Impuestos Internos en facilitar finalmente el trabajo de los fiscales? A eso me refiero, en definitiva. A ver, no me corresponde a mí opinar respecto de por qué Impuestos Internos trabaja de una u otra manera, más en cuestiones que son bastante específicas. Ahí la verdad es que carezco de elementos de juicio para opinar en detalle en ese punto. Volviendo a los cuestionamientos que hace Evelyn Matei, yo no sé si usted vio, pero también el diputado Felipe Ward también se adhirió a las palabras, pidió que hubiera igualdad de profundidad y de celo en causas que afectaban a la nueva mayoría que las que afectaban finalmente a la alianza. ¿Qué efecto tienen estas críticas para el trabajo finalmente de la Fiscalía? A ver, yo más allá de la polémica y de aclarar que en definitiva siento que hay falta de conocimiento en esas palabras, yo lo que sí puedo decirle a las personas que han hecho estas declaraciones que estén tranquilos,
que los fiscales adjuntos de todo Chile investigamos con igual celo las causas que tenemos que conocer y que no nos importa en lo más mínimo el color político de la persona que estamos investigando. No nos puede importar y no nos importa, porque si nos importara estaríamos faltando a nuestro deber. Hoy día la consejera del Consejo de Defensa del Estado, María Inés Horvitz, dijo que este caso era muy relevante también, citando otros procesos políticos en otros países y otros procesos judiciales, porque aquí estaba en juego también la confianza ciudadana, las instituciones democráticas, y comparó también con lo que había pasado en su minuto el desprestigio de la CDU, de la democracia cristiana alemana, y el proceso también que afectó a Helmut Kohl y la corrupción que en su minuto se detectó respecto al financiamiento de ese partido. ¿Cree usted que en Chile, qué cree usted que es lo que se está jugando respecto de cómo percibe también la ciudadanía la importancia de este caso Penta y de estas formalizaciones y de este proceso? A ver, yo diría que el caso Penta es un desafío, no solo para la Fiscalía, sino para todo el sistema judicial, en torno a demostrar que los poderosos también pueden ser perseguidos. Y siento que por lo menos hasta ahora estamos pasando la prueba. Y respecto a la confianza de la ciudadanía, entonces, ¿eso tiene una repercusión en seguir confiando en la democracia, en la justicia, en las instituciones? A ver, yo lo que puedo hacer es, por lo menos hablando de mis colegas, de los fiscales, de quienes investigamos todos los días, no solamente estas tremendas causas, sino causas que a lo mejor no son tan notorias porque son muy importantes para los ciudadanos comunes y corrientes. Lo que puedo decir es que los fiscales, con los escasos recursos de que disponemos, hacemos todo el esfuerzo para lograr justicia y para lograr que la persecución penal llegue a todos. Y en ese sentido, espero que la ciudadanía recoja eso y se dé cuenta que efectivamente los fiscales estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo. Hablemos un poco también de las medidas cautelares. La Fiscalía pidió para los controladores, bueno, no solo para los controladores, también para el subsecretario, ex subsecretario Wagner, pidió prisión preventiva. Otros pidieron otras medidas, otros pidieron para más personas prisión preventiva, pero en general, ¿qué tan importante es para la investigación del Ministerio Público, cree usted, que el juez conceda lo que ha pedido, sabiendo que es el juez el que decide y es soberano en aquello, pero que le dé la razón en este punto al Ministerio Público? ¿Qué tan importante es para el éxito de la investigación y también como señal pública? Porque hay quienes, por ejemplo, como el senador Navarro, dicen que si no se concede la prisión, va a quedar un manto, una sensación de impunidad. ¿Qué dice usted? A ver, yo entiendo que si se pidió la prisión preventiva, esa es una decisión que tomó el fiscal nacional junto con su equipo de trabajo, basado en el mérito de lo que hay en la investigación y fundado específicamente en las causales legales. Aquí la Fiscalía actúa de conformidad a la ley, no por los efectos o connotaciones políticas que pueda tener esto. Y si se concede o no se concede, va a ser una cuestión que recién está empezando, que va a depender además de lo que resuelva la Corte de Apelaciones en este minuto, y que va a marcar a lo más el inicio de la investigación. Este proceso, que es largo, que es extenso, tiene para mucho rato todavía, de manera tal que yo no siento que haya un antes y un después por lo que pueda resolver el magistrado respecto a las medidas cautelares. Ahora, decía María Inés Horvitz en su alegato que efectivamente le parecía que los controladores de Penta eran un peligro para la sociedad. Entendió esto, el peligro para la sociedad, no solo como algo que implique violencia, que no era el caso, sino que con el tema de las confianzas y de que era una empresa que seguía operando y decía ella, sigue cometiendo delitos, estoy citando sus palabras. ¿Le parece a usted que, de acuerdo a la argumentación que usted escuchó hasta ahora, puede decirse que los controladores de Penta son un peligro para la sociedad en esa perspectiva? A ver, yo entiendo que, y esto a veces es difícil de entender, el peligro para la seguridad de la sociedad es una cuestión técnica, asociada a las penas de los delitos que se están imputando. De manera tal que si se están imputando delitos que tienen alta penalidad
y es más de un delito y son situaciones que son reiterativas en el tiempo, hay peligro para la seguridad de la sociedad. Pero eso es una cuestión bastante técnica que no coincide necesariamente con que nosotros nos imaginemos, no sé, un tipo enajenado por las calles con una pistola. Es una cuestión mucho más técnica que dice relación con los delitos cometidos y con la penalidad que tienen. Y en este caso, si se están imputando penas altas, es la petición lógica de la prisión preventiva. O sea, se puede decir técnicamente y en el sentido de la confianza, obviamente no de la violencia, que los controladores de PENTA son un peligro para la sociedad. Estamos hablando desde el punto de vista del Código Penal. Y si a ellos, como le digo, yo no soy parte de la causa, así que con la reserva de eso, si a ellos se le están imputando penas altas, delitos que tienen penas altas, y hay antecedentes suficientes para estimar que los han cometido, técnicamente, a la luz del artículo 140 y siguiente del Código Procesal Penal, hay peligro para la seguridad de la sociedad. Ahora, se hablaba también, dentro de los argumentos que daban los fiscales, decía el fiscal Gajardo, por ejemplo, PENTA se ha constituido en una máquina para defraudar. ¿Qué opina usted de ese calificativo? Yo entiendo que, y él sabrá por qué usa esa argumentación, digamos, pero yo entiendo que lo que está haciendo ahí es explicarle al juez cómo funcionaba la dinámica delictual que se está exponiendo. No es básicamente una forma de explicarle al juez cómo operaban y cómo se cometieron los delitos que se estaban formalizando. No veo que haya que hacer mayor escándalo por ese comentario. Es que hoy día escuchamos a los controladores del Grupo PENTA, específicamente a Carlos Alberto Délano, decir PENTA lo que ha sido es una máquina de crear trabajo. Y se sintieron bastante molestos con los calificativos. ¿Usted cree que es normal que se sientan ofendidos cuando se dice que ha sido una máquina para defraudar su empresa? A ver, ellos, bueno, en este país hay libertad de expresión y ellos pueden decir lo que quieran, pero yo entiendo que hay que entender que las expresiones que se usan dentro de la audiencia tienen un destinatario que es el juez y tienen por objeto explicar una dinámica. Si ellos se ofenden por eso, la verdad es que forma parte de su libertad, pero no creo que sea relevante para el desarrollo de la causa. Cuando se le respondió, porque la consejera del Consejo de Defensa del Estado, Marina Horvitz, decía que no entienden que las leyes tienen que cumplirlas todos, ¿acaso? El hecho de que hayan dado trabajo no dice nada en relación a que hayan cometido delitos o no, y su frase fue, la verdad es que las mafias de la droga o la droga también genera puestos de trabajo. ¿Le parece una respuesta adecuada o cree que, como dicen otros, específicamente desde la defensa, que está extremando los argumentos, que no son propios decirles eso a estos imputados? Perdón, no imputados porque todavía no lo son, sino que a estos formalizados. Sí, bueno, técnicamente son imputados ya a estas alturas. Yo diría que ahí hay una discusión a la que yo no le veo mayor relevancia. Es decir, cualquier empresa, cualquier organización económica que uno encuentre da trabajo. Eso es evidente. Pero eso no juega ni a favor ni en contra en el proceso penal. Es una cuestión absolutamente accesoria. Y la empresa puede ser lícita o ilícita en cuanto a las actividades que desarrolla y va a dar trabajo igual, de manera tal que yo entiendo que Marina Horvitz lo que quiso ahí fue graficar esa realidad. Es decir, oiga, si da trabajo, eso no aminora ni aumenta la responsabilidad. Exactamente lo mismo. Hay actividades ilícitas que dan trabajo y hay otras lícitas que también lo dan. O sea, a lo que voy, yo creo que ahí en esa discusión se está perdiendo el foco respecto de lo que es relevante acá, que es los delitos cometidos y las pruebas que tiene el Ministerio Público respecto de los mismos. El exfiscal Alejandro Peña sostuvo, junto con otros, que aquí podría configurarse una asociación ilícita. ¿Cuál es su opinión? A ver, la asociación ilícita es bastante exigente, habría que conocer el detalle de la causa, cosa que yo tengo que ser prudente en eso porque no lo conozco, pero dependerá, digamos, de lo que en definitiva se logre acreditar, no diría, dentro de mucho tiempo más cuando se lleve la causa a juicio, pero va a haber que estar a la prueba que se rinda. Si la Fiscalía no formalizó por asociación ilícita, también sus motivos tendrá. Yo sería bastante cauto con ese tipo de afirmaciones, que en todo caso legítimamente las puede hacer el querellante. Ahora, escuché ayer a uno de los expertos que tuvimos durante esta larga transmisión de CNN Chile
nos decía lo siguiente, la única razón, decía él, para que el fiscal nacional esté litigando es, de acuerdo a las palabras del propio fiscal, según él deducía, que la investidura de quienes van a estar en este proceso. Y por eso piensan algunos que el paso siguiente va a ser incluir en esta causa o formalizar a políticos y a parlamentarios específicamente. ¿Cree usted que ese es el paso siguiente de esta causa? No, a ver, no lo puedo afirmar, no lo puedo descartar tampoco, pero lo que yo sí, pero sí discrepo en que el fiscal nacional esté ahí solo por la investidura necesariamente implique que haya que formalizar políticos, porque la voz, la expresión investidura no solamente se refiere a personas que tengan cargos públicos, que puede ser la interpretación que lleva a pensar en que, no sé, vienen parlamentarios, viene alguna autoridad. Investidura también se puede referir al gran poder económico o a la gran connotación social de una determinada persona. En este caso estamos en presencia de empresarios muy conocidos, con gran poder económico, evidentemente con medios muy altos, y precisamente lo que quiere la ley en esta materia es igualar la cancha, y la mejor forma de igualar la cancha es tener al fiscal nacional ahí, de manera tal que yo no creo que necesariamente tengan que venir autoridades para justificar que esté el fiscal nacional metido en esta formalización. Hablando de emparejar a la cancha y con la experiencia que usted tiene como fiscal también, ¿qué tan difícil es litigar en una causa como esta con todos los recursos de bufetes de abogados, los más prestigiosos del país, a los cuales tienen pleno derecho de recurrir los imputados? No estoy diciendo lo contrario, pero en la práctica, ¿qué tan difícil es litigar contra estos tremendos equipos de abogados que tienen al frente los fiscales muchas veces en causa, sobre todo de la connotación de esta? A ver, para nadie es un misterio que el Ministerio Público está en una situación de escasez de recursos, de escasez de medios, que necesita más medios, y por lo tanto estas causas implican un desgaste especial. Es un desafío grande, porque los medios son escasos, porque los servicios públicos en general no disponemos de la misma cantidad de medios, y sin duda alguna, tanto el fiscal nacional como Gajardo, Norambuena, van a tener ahí un desafío importante tanto de vista profesional como humano. Pero nosotros los conocemos y sabemos que son capaces de asumirlo. Pero más allá de que sean capaces de asumirlo, ¿usted diría que está realmente pareja la cancha en cuanto a los recursos con los que cuenta el Ministerio Público versus estos bufetes de abogados? Eso es lo que... A ver, ahí la bola de cristal no la tiene nadie. Yo entiendo que por muy buenos conocimientos, por mucha preparación que tengan algunos bufetes de abogados, por muchos medios que tengan disponibles, si finalmente se logra que aflore la verdad, que es la tarea que se ha emprendido, se va a hacer justicia en esto. Y en ese sentido, creo que el Ministerio Público está haciendo un esfuerzo importante para que aflore la verdad. Así que yo no me atrevo a decir si la cancha está pareja o no, pero sí sé que el Ministerio Público está haciendo su mejor esfuerzo. ¿Y por qué no se atreve a decir si la cancha está pareja o no en cuanto a recursos? Si usted conoce los recursos con los cuales trabaja y es evidente con los cuales trabajan estos equipos de abogados. Sí, lo que pasa es que ya entramos en el área de la elucubración en esta materia, porque una cosa es que se disponga de mucho dinero, que se disponga de muchos medios, y otra cosa es que este dinero y estos medios puedan en definitiva alterar la verdad. Ahí ya sería temerario de mi parte empezar a llegar a ese tipo de conclusiones. ¿Sabe por qué se lo preguntaba? Porque usted mismo mencionó que uno de los roles de la presencia del fiscal nacional no era solo la investidura política ni económica de quienes tenía al frente, sino que emparejar la cancha, y quería entender en qué sentido empareja la cancha la presencia del fiscal nacional. A ver, es una cuestión que, para ser sincero, viene de antiguo en nuestra legislación, que se relaciona con lo que se llamaban antes las causas de fuero. Es decir, a veces les tocaba investigar a los ministros de Corte de Apelaciones o ministros de Corte Suprema, y que dice relación con una cuestión que no es del día, que es de siempre, que cuando hay personas de determinada connotación, se busca que las investigue un superior para que quienes están investigando, quienes están sancionando, incluso no se sientan presionados de ninguna manera. Ese es básicamente el sentido de lo que yo he afirmado.
Ahora, para ir cerrando, hay algunos de los argumentos que hizo finalmente también la defensa que usted le llamó especialmente la atención, le citó algunos, decía que no le parecía, el abogado López, Julián López, de los controles de Penta, decía que no le parecía lógico que una empresa hiciera este entramado del cual se le hablaba para defraudar, porque estos impuestos potencialmente defraudados eran apenas el 3% de los impuestos totales que pagaban normalmente las empresas del holding Penta al Estado. A ver, yo no sé qué comentar respecto de eso. Lo único que puedo decir es lo que uno dice día a día en los juicios comunes y corrientes que tenemos. Acá tenemos muchas veces gente, imputados que arriesgan 5, 10, 15 años de cárcel por un celular, por una cartera que tiene 20.000 pesos en el interior. Es decir, el argumento de la lógica aplicada a los delitos no siempre resulta. No me parece que sea un argumento decisivo. Y para cerrar, después de lo que hemos visto y los análisis que se han hecho, ¿cree usted que es momento de hacer más duras las penas para los llamados delitos de cuello y corbata? No sé, es una cuestión opinable. Yo diría que más importante que hacer duras las penas, es importante que haya penas. Yo creo que la primera señal que puede recibir la comunidad en general y que puede ser importante es que estas cosas no queden en el aire, que no sigan pasando sin que haya una sensación de que pueden pasar eternamente y que no se va a reaccionar. Que se hagan las denuncias, porque se dicen muchas cosas, pero ¿cuándo se hacen las denuncias? Entonces, que se hagan las denuncias, que se lleven adelante las investigaciones y que en definitiva los juicios lleguen a término. Yo creo que eso puede ser incluso más relevante porque, ojo, aquí hay penas bastante altas en algunos delitos, especialmente los que dicen relación con evasiones tributarias, con falsificaciones de instrumentos. Estoy hablando en general de los delitos económicos. Son penas ya de por sí bastante altas y si se cumplen va a ser una señal muy relevante. Fiscal Claudio Uribe, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. No, de qué, gracias a ustedes.